Gloria a Dios, gloria a Dios. En esta linda mañana queremos enviar un saludo muy especial a todas esas personas lindas del Señor que nos miran por diferentes lugares en Estados Unidos y en otros países por medio de las redes sociales, por medio de estas plataformas. Los saludamos y los bendecimos con toda bendición de lo alto en Cristo Jesús. Desde el centro de Carolina del Norte, un pueblo para mí muy lindo, muy aseado, muy ordenado, Greensboro, la ciudad del progreso de Norte Carolina. Lindo es el Señor. En esta linda mañana he estado meditando en esta palabra que apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, que yo le he puesto por título Rompiendo los obstáculos que se levantan contra la riqueza de la gracia, de la gracia, de la gracia. Nosotros hasta por gracia somos salvos, la gracia. Vivimos en la dispensación de la gracia. Ya no vivimos como antiguamente, en el Antiguo Testamento, que se vivía bajo la ley de Moisés. Pero con la llegada de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, hace 2000 años, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el Alfa, el Omega, el principio, el fin, la rosa del Sarón y el lírio del valle y el león de Judá. Jesucristo es la gracia de Dios. Y esa gracia vino a morir en el madero, en el monte de la calavera, en el Gólgota. Ahí muere por nosotros, crucificado de una manera horrorosa, diría mi abuelita, y muere por causa de nuestros pecados. Para que nosotros no tuviéramos que morir en la cruz como un maldito. Él muere, Él es el sustituto de nosotros en la cruz, porque yo era el que tenía que ser crucificado en la cruz, porque yo era un borracho en las calles de Miami, tenía mi matrimonio en el divorcio, teniendo una buena mujer de Dios, disparate diría mi abuelita. Pero qué lindo que vine a los pies de Cristo y todo cambió. Entonces, hoy vivimos en la dispensación y en el tiempo de la gracia. No vivimos en el tiempo de la ley, como en el Antiguo Testamento. Y hay algo que se conoce en doctrina apostólica como las riquezas de la gracia de Dios. Y esas riquezas, esa gracia, la gracia de Dios está llena y profundamente de riquezas y son para nosotros. Y son riquezas espirituales, son riquezas matrimoniales, son riquezas familiares, son riquezas sacerdotales, son riquezas empresariales, la gracia de Dios tiene todo tipo de riqueza para nosotros. Pero esas riquezas todavía no llegan a su plenitud a nosotros, porque nosotros mismos a veces somos el obstáculo. Estamos obstaculizando nosotros mismos, a veces de la forma que vivimos, actuamos, pensamos, somos a veces como nosotros mismos el obstáculo que estamos deteniendo todas esas bendiciones, toda esa riqueza que tiene la gracia de Dios para nosotros. No podemos pasar todo el tiempo echándole la culpa al diablo. No, que yo estoy en este problema por el diablo. Muchos de nuestros problemas y muchas veces no llega la bendición de Dios a nosotros por la culpa de nosotros mismos. Entonces yo le he puesto la necesidad de rompiendo los obstáculos que se levantan contra la riqueza de la gracia de Dios, de la gracia de Dios.
Yo les voy a leer enseguida algunos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, estamos en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 16 y 17. Por ejemplo, yo se los voy a leer enseguida. En el versículo de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, en el versículo 16, dice que la palabra que dice que Dios nos amó y nos ama por la gracia del Padre y por la gracia del Hijo. Así empieza diciendo los versículos que se los voy a leer. En el versículo 16, que Dios nos amó y que Dios nos ama por la gracia del Padre y por la gracia del Hijo. También dice que Dios es el que nos consuela a nosotros en medio de los problemas, de las preocupaciones, de las aflicciones, de las enfermedades, de que Dios es el que nos consuela, pero que también Dios es el que nos da esperanza, tanto para las cosas de arriba, Él es el que nos da esperanza a nosotros, tanto para las cosas de arriba como para las cosas de abajo. Y cuando saltamos al otro versículo, que se los voy a leer, en el versículo 17, dice que Dios es el que conforta vuestros corazones. Y esa palabra, confortar vuestros corazones, significa que Dios es el que fortalece nuestros corazones. Y sigue diciendo el mismo versículo que dice, y que el Señor os confirme, de confirmar. Y hay otras traducciones que dicen que Dios afirme, pero la versión que le voy a leer dice, y que Dios os confirme toda buena palabra en este lugar y toda buena obra en este lugar. Y es que cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, antes de la llegada de Jesucristo a la tierra, en el Antiguo Testamento encontramos que los religiosos fariseos, por ejemplo, predicaban la palabra, enseñaban la palabra y se apoyaban en la cátedra de Moisés. En el Antiguo Testamento, repito, los fariseos, cuando predicaban la palabra y cuando enseñaban la palabra al pueblo, ellos, para predicar y enseñar la palabra de Dios, los fariseos se apoyaban en algo que se conoce como la cátedra de Moisés. Y por esa manera es que estos fariseos le ponían cargas pesadas espirituales al pueblo. Estos fariseos, cuando predicaban, le ponían cargas pesadas al pueblo y le ponían juicio, pero eran unas predicaciones de ellos y enseñanzas que ni ellos mismos cumplían con lo que predicaban. Ni ellos mismos cumplían con lo que predicaban. ¿Por qué? Porque eran 613 preceptos o ordenanzas las que habían en el Antiguo Testamento. O sea que por la ley nosotros no alcanzaríamos salvación. Tuvo que venir la gracia, que se llama Jesucristo, morir por nosotros en la cruz para que fuéramos salvos por fe, y por fe lo hemos recibido. Entonces, estos fariseos, como ellos sabían que habían 613 preceptos y ordenanzas, y ellos le predicaban al pueblo de esos 613 preceptos y ordenanzas, y por eso le ponían cargas pesadas al pueblo y le ponían juicio, pero repito, ni ellos mismos, los fariseos, podían vivir y cumplir con lo que ellos mismos predicaban. ¿Cuál es la diferencia con el tiempo de ahora? Bueno, es que hoy en día la gracia nos salva por solo creer en Jesucristo. Porque si fuera por la ley, con 613, la ley de Moisés, si fuera por la ley en el Antiguo Testamento, eran 613 preceptos, ordenanzas o leyes que nadie las podía cumplir. Entonces, la diferencia es que ahora la gracia nos salva solo por creer en Jesucristo como nuestro Rey y como nuestro Salvador. Entonces ahora somos salvos por gracia, solo por creer en Jesucristo
ya somos salvos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos se apuntan y le dan un fuerte aplauso al Rey bendito? Él vive y reina para siempre. Entonces, la gracia hoy en día, ya no necesitamos lo que antiguamente era cumplir con 613 reglamentos. Es imposible de ser salvo de esa manera. Entonces ahora la gracia nos salva con solo creer en Jesucristo como nuestro Rey y Salvador. Gloria a Dios. Pero hoy en día también la gracia nos dice que tenemos que renunciar a los deseos pecaminosos y a los pensamientos pecaminosos. Porque la gracia nos salva por solo creer en Jesucristo. Pareciera como que está fácil la cosa. Solamente creer en Jesucristo y somos salvos. Pero esa misma gracia nos dice hoy en día que tenemos que renunciar a nuestros deseos pecaminosos y a nuestros pensamientos pecaminosos. ¿Por qué razón? Porque en Mateo 5:14 Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Jesús dijo a sus discípulos, y nos estaban hablando a nosotros: vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5:14. Pero no dice que usted iba a ser la luz dentro de la iglesia. Si lo que Jesús dijo fue algo mucho más amplio. Mateo 5:14 dijo: vosotros sois la luz del mundo completo, del planeta. O sea que no solamente es venir a la iglesia y ser luz durante 2 horas, que dura todo el servicio. No se trata de que solo aquí por 2 horas vamos a hacer luz los domingos y cuando salimos hacia afuera dejamos de ser luz porque nos convertimos en tiniebla. No, eso no lo dijo Jesús. La gracia nos da salvación solo por creer en Jesucristo. Pero la misma gracia hoy en día nos dice que tenemos que renunciar a los deseos pecaminosos y a los pensamientos pecaminosos. Mateo 5:14. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Lo que significa es que vamos a hacer la luz de Dios aquí en la iglesia, pero vamos a hacer la luz de Dios en el matrimonio, en la familia, en el hogar, en la empresa, en el trabajo, en la oficina, en la escuela, en la universidad, en el parque, en la tienda, en el supermercado, en la calle, porque Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Con todo respeto, porque la ruina de mucha gente, por no decir la desgracia espiritual de mucha gente, ha sido de que durante el tiempo que fueron a una iglesia fueron luz, pero en sus casas conducían a sus mujeres a las profundidades de las tinieblas. Porque hemos conocido tantos casos, por poner un ejemplo, de personas que se congregan allá en el planeta Marte, allá cerca de la Luna. Ahí hay unas iglesias donde ellos asisten ahí. Y conozco hombres que han sido luz en la iglesia el domingo por 2 horas, pero en sus casas conducen a sus mujeres a las tinieblas. Y esas mujeres han venido aprendiendo tiniebla y a fabricar tiniebla. ¿Cómo va a terminar ese matrimonio? ¿Cómo va a terminar esa familia? ¿Cómo va a terminar ese hogar? Porque Jesús dijo:
vosotros sois la luz del mundo. Aquí tenemos que ser luz, pero tenemos que ser luz en el matrimonio, en la casa, en el hogar, en la empresa, en el trabajo, en la oficina, en la escuela, en la universidad, en la calle, en el vecindario, en la comunidad. No se trata solo de ser luz aquí un rato y llegar a ser tiniebla allá en nuestras casas, nuestra familia, nuestro matrimonio. Esa ha sido la desgracia de mucha gente que han terminado mal, que han terminado mal. El noviazgo, que el novio conduce a las tinieblas a la novia, eso es una desgracia espiritual. Porque dice, la palabra dice, vosotros sois la luz del mundo. Entonces somos luz, aquí y fuera de aquí. Sea en un noviazgo, sea en un matrimonio, sea en una familia, sea en un sacerdocio. Y nosotros mismos, están las riquezas de la gracia. La gracia están llenas de riquezas. Son riquezas espirituales, son riquezas financieras, son riquezas económicas, son riquezas en el matrimonio, son riquezas en el hogar, en la familia, son riquezas en empresariales. Y esas riquezas de la gracia son para nosotros, pero nosotros mismos ponemos obstáculos y no terminan de llegar esas riquezas a nuestras vidas. Las riquezas de la gracia tienen salud para nosotros, para eliminar las enfermedades que estamos padeciendo. Pero necesitamos que la riqueza de la gracia venga hacia nosotros y que nos bendigan. Porque esas riquezas de la gracia son para nosotros, pero nosotros mismos somos los obstáculos. Obstaculizamos de que esas bendiciones no lleguen a nuestras vidas. Y hay mucho pueblo de Dios que no se goza la gracia, no se saborea la gracia de Dios. Así como diría mi abuelita, doña Chonita, como una nieve, creo que en México le llaman nieve, en Nicaragua le llaman un sorbete, un helado le llaman, y usted lo compra ahí lo venden en el mall. Cómprese uno para usted y le trae uno a los pastores. No, es que yo lo conozco a estos muchachos. Y usted se compra un helado con sabor a caramelo, a chocolate, a vainilla, y usted solo empieza a saborear despacito. La gracia hay que gozársela y hay que saborear la gracia de Dios. Porque ya no somos salvos por la ley. En el Antiguo Testamento nadie podía ser salvo con los 613 preceptos porque eran muchos reglamentos, pero ahora somos salvos por Jesucristo, que es la gracia del Señor. Entonces uno se tiene que, denle un fuerte aplauso, Rey bendito. Uno se tiene que gozar la gracia. Uno se tiene que saborear la gracia, para que esas riquezas, las riquezas de la gracia, vengan hacia nosotros a bendecirnos. Porque los cristianos tienen derecho a la abundancia. Los cristianos tienen derecho a la bendición. Los cristianos tienen derecho a ser abundados en todo, porque somos hijos de Dios. Y ahí están las riquezas de la gracia, listas para ser entregadas a nosotros. Pero nosotros, como nos comportamos, somos nosotros mismos el obstáculo para que no lleguen todas esas riquezas de la gracia a nosotros. Las riquezas de la gracia vinieron a mi matrimonio. En paz nos acostamos, en paz nos levantamos.
hace como 30 años que yo andaba en el divorcio, teniendo una linda esposa, una buena mujer de Dios. Yo era un borracho en las calles de Miami. Cuando el Señor vino a mi vida me dijo, ve y busca a tu mujer. Ya estábamos separados, a mi esposa, la madre de mis hijos. Pídele perdón. Y vas a empezar a valorar la belleza que ella tiene por adentro. Y la vas a empezar a respetar. Y todo empezó a cambiar en mi matrimonio. Y me empecé a gozar la gracia de Dios en mi matrimonio. Empecé a saborear la gracia de Dios en mi matrimonio. Hoy nos acostamos en paz, nos levantamos en paz. La primera tacita de café, cuando nos levantamos por la mañana y nos damos los buenos días, muy cordialmente, nos bañamos, nos sentamos, ahí en la casa hay una mesita que da al patio, ahí nos tomamos la primera tacita de café. Y uno se tiene que saborear la gracia de Dios. Entonces, como la gracia está llena de riquezas espirituales, económicas y financieras y familiares, eso se abre y se viene todas esas bendiciones sobre nosotros. Yo me pongo a regar a veces el parte del patio con la manguera, aunque hay unos regadillos automáticos, pero hay ciertas flores donde no le llega el regadío del agua y yo le ayudo a ella, a mi esposa, a regar con la manguera y las flores se ponen bonitas y yo me gozo la gracia, me la estoy saboreando, la gracia del Señor. Estoy provocando que Dios me siga enviando más bendiciones a mi vida. Uno te tienes que saborear la paz de Dios, la bendición de Dios. Enemigo de la riqueza, de la gracia, la amargura, el pleito, la discordia, la contienda, el celo, el pecado, los pensamientos maquiavélicos. Uno tiene que saborearse la gracia de Dios. Y si usted tiene un carro, móntese y cante adentro cuando lo va manejando y va a ese saboreándose ese carro, porque pueda que Dios te mande otro. Porque cuando usted se saborea lo que Dios le ha dado, sea poco, sea mucho, usted se está saboreando la gracia de Dios. El cristiano tiene derecho a ser abundado en todo. El cristiano tiene derecho a recibir abundantemente en todas las áreas de su vida. En todas las áreas de su vida. Por ejemplo, el apóstol, aquí se los voy a leer. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 16, 17. El mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó. Dice que Dios nos amó y nos ama por la gracia del Padre y por la gracia del Hijo, el cual nos amó y nos dio consolación, que nos consuela, consolación eterna y buena esperanza por la gracia de nuestro Señor. Así que Dios nos amó y nos ama por la gracia del Padre y por la gracia del Hijo, y que Dios es el que nos da consolación, nos consuela en medio de nuestras preocupaciones y problemas. Y Él es Dios es el que nos da esperanza, tanto en las cosas de arriba como en las cosas de aquí abajo. Y en el versículo 17 dice que el Señor os conforte vuestros corazones. Esa palabra confortar significa que Dios fortalezca tu corazón, que Dios fortalezca tu vida, que Dios te dé fuerza como las del búfalo y os confirme en toda buena palabra y en toda buena obra en este lugar. En este lugar. Y Pablo, el apóstol, en todas sus epístolas, siempre en cada una de las epístolas, Pablo, en cada una de sus cartas, que también se dice en epístolas del apóstol Pablo, en cada una de ellas él siempre pone
habla de la gracia del Señor. Y aparece 14 veces en diferentes versículos, 14 veces que el apóstol Pablo escribió en las epístolas, la gracia del Señor, la gracia del Señor. Son 14 veces, en 14 versículos. Yo no se los voy a leer los 14, pero solo les voy a leer 3 y usted lo busca en su casa, pero en total fueron 14 veces que el apóstol Pablo dice, la gracia del Señor, la gracia del Señor, la gracia del Señor, la gracia del Señor. Disfrute su matrimonio, su cónyuge, con la gracia del Señor. Renunciar a esos pecados, a esos pensamientos pecaminosos, porque estás deteniendo la riqueza de la gracia que Dios te quiere entregar. A veces tú mismo estás deteniendo la bendición, porque eres necio, porque somos tercos con el pecado. Y Jesús lo dijo, vosotros sois la luz del mundo. No es que aquí vamos a hacer luz por un rato y aquí todos nos portamos bien. El asunto es cuando usted llega a su casa, a su trabajo, a su escuela, a la universidad. Tenemos que tener el mismo comportamiento que tenemos aquí, porque sin santidad no verá al Señor. Porque ¿por qué a unos son bendecidos y otros no? Algo está pasando. Y Pablo en sus epístolas, en cada una de ellas siempre está diciendo la gracia del Señor, la gracia del Señor. Son 14, solo les voy a leer 3 versículos, porque son 14 versículos. Usted ya lo lee en su casa. Por ejemplo, dice Romanos 6:24, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Diga usted, yo lo recibo. A ver, diga conmigo, yo lo recibo. Reciba la gracia de Dios para vivir con su matrimonio, con sus hijos, con su familia, en el trabajo. Y gócese la gracia de Dios, porque están las riquezas de la gracia que te la quieren entregar. Esa enfermedad se va a ir, porque una de las riquezas de la gracia, salud para tu cuerpo, bendición para tu vida, progreso para tu casa, desarrollo para tu empresa, desarrollo y prosperidad para tu negocio, santidad para tu vida. La gracia, aquí está el apóstol Pablo escribiendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Otro versículo, 1 Corintios 16:23, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Y 14 veces el apóstol Pablo en sus epístolas escribe así. En su boca tenía eso, la gracia del Señor, la gracia del Señor. A la voz, qué linda tu casa. Sí, esa me la dio la gracia del Señor. Yo tal vez ni la merecía, pero fue la gracia del Señor. A la voz, qué niños más lindos esos que tenés. Mire, el bebé de 2 meses, bonito. Eso fue la gracia del Señor. Vos, qué bonita es tu esposa. Sí, es que yo soy un poquito feo, pero me dio una esposa bien linda. Yo no sé por qué las mujeres son más bonitas que nosotros. Por lo menos hay 2 que creen que son. Yo no sé por qué las mujeres son más bonitas que los hombres. Ya hay 4, ya no hay 2, hay 4 que. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Qué lindo te queda ese vestido. Si es porque la gracia del Señor está conmigo. Fíjate vos que me fui allá a Walmart o a Ross, dicen algunas. No a comprar arroz, a la tienda Ross. Mira este vestido vos que vale $200, lo encontré en $15. Esa es la gracia de Dios. El favor de Dios, el favor de Dios. Otro versículo más, ya voy a terminar para que no se me duerma. Hoy hay un party allá y hay comida en el parque.
lleve un regalito para el cumpleañero y vaya con hambre y coma. Lleve los tacos. Yo me voy a llevar mis tacos para jugar fútbol. Ya perdieron porque yo voy a jugar. Y es que yo lo conozco a estos muchachos, yo lo conozco. Los hermanos me tiran la bola ahí al lado cuando nos ponemos a jugar fútbol, cerquita ahí, y ni le doy a la bola, hermano. Segunda de Corintios 13:14. Otra vez Pablo diciendo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. El apóstol Pablo era un apóstol del Espíritu. Era un apóstol del Espíritu. Y cuando él enseñaba la palabra de Dios, la gracia caía como señal. Que él era un apóstol. Porque el apóstol Pablo, están los apóstoles del Cordero, que son 12, los apóstoles de Jesús. Pero Pablo es un apóstol por el Espíritu, y cada vez que enseñaba la palabra, venía la gracia como señal de que él era un verdadero apóstol. Y 14 veces escribió y decía al principio o al final de las epístolas, decía la gracia del Señor, la gracia del Señor, la gracia del Señor. Ahora, el tema le hemos puesto por título, rompiendo los obstáculos que se levantan en contra de la riqueza de la gracia. Rompiendo esos obstáculos para que puedan venir esa riqueza de la gracia a nuestras vidas. Miremos solo unos cuantos obstáculos que tenemos que romper para nosotros mismos no estar deteniendo la bendición, la que Dios nos quiere entregar. Obstáculos que necesitamos romper. Por ejemplo, en Gálatas 5:1, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. ¿Cuántos dicen amén? Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Yo era un alcohólico, tal vez usted no. Era un alcohólico, tenía mi matrimonio en el divorcio. El alcoholismo me llevó a otros tipos de pecados, en las discotecas, en las cantinas de Miami. De ahí me rescató el Señor. Y dice, para libertad fui amado por Cristo. Por tanto, permaneced firme. Él ya me libertó. Ahora yo me tengo que mantener firme en Él, en la palabra, en el Espíritu Santo. Por tanto, permanecer firme y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Y me gusta, me gusta una versión que dice, no sujeto al yugo de esclavitud otra vez. Otra vez. Me gustó una versión que dice, no sujeto al yugo de esclavitud otra vez, otra vez, otra vez. A estar con el yugo de esclavitud que tenía en el pasado. No sujeto al yugo de esclavitud otra vez, sino estar firme en la libertad que Cristo nos vino a dar. No vas a volver a la borrachera, porque ya Cristo te hizo libre y no vas a estar otra vez sujeto al yugo de esclavitud otra vez, como tuviste en el pasado, porque ya Cristo con su sangre te hizo libre y vas a estar firme, y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Entonces, ese yugo de esclavitud, si está sobre tu vida, hay que romperlo hoy, rompiendo los obstáculos que se levantan contra las riquezas de la gracia que Dios nos quiere entregar. Entonces, una de las cosas que tenemos que romper, obstáculos que tenemos que romper, son yugos de esclavitud. Porque ya Cristo te hizo libre.
Él ya no te quiere ver actuando como actuabas en el pasado. Las riquezas de la gracia son para ti. Dios no te quiere empobrecido, pidiendo dinero prestado, con calamidades, cuando tienes un Dios que salva, pero que también nos bendice y que está con nosotros como poderoso gigante. Tú tienes que romper ese yugo de esclavitud. Y solo tú sabes cuál es ese yugo que no lo has podido romper, pero que el Espíritu Santo te quiere ayudar. Tienes que romper hoy con ese yugo de esclavitud. Estás deteniendo todas las peticiones que Dios te quiere entregar. Rompiendo los obstáculos que se levantan contra las riquezas de la gracia que nos quieren entregar. Yo quiero estar libre, quiero estar sobrio, quiero tener mi mirada levantada hacia los cielos sin tener nada de que avergonzarme con ustedes. Quiero ser un pastor que esté libre, que no tenga una mancha que me avergüence, ni yo pisotear la sangre de Cristo. No, sí podemos, si nos ponemos en las manos de Dios, estar sin mancha, y es con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, yugo de esclavitud, porque usted puede cantar en el altar y tiene bonita voz, pero ¿y los yugos de esclavitud? Tiene que romperlo. Tiene que romperlo. ¿Cómo está tu noviazgo? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿O crees que solo por cantar o tocar un instrumento, o yo como pastor aquí para que ustedes me vean? No, dice que nos hizo libres y que nos mantengamos firmes, sin yugo de esclavitud. Que vengan las bendiciones, que vengan las bendiciones de Dios. Entonces ese yugo hay que romperlo. Hay otro, por ejemplo, en Gálatas 5, capítulo 5, 2, 3 y 4. Voy a leer un poco rápido, quiero avanzar y mirad, yo Pablo os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Entonces, rompiendo los obstáculos que se levantan contra las riquezas de la gracia. Uno, hay que romper los yugos de esclavitud de pecado que están ocultos. Y tú lo sabes. Dos, tenemos que vivir, no vivir en la ley, sino vivir en la gracia, porque por gracia somos salvos hoy en día. Y aquí, en este versículo 2 y 3 y 4, dice, de Cristo os habéis separado vosotros, que procuráis ser justificados por la ley, y de la gracia habéis caído. Entonces, esto es lo que significa, este es otro obstáculo que tenemos que romperlo en el nombre de Jesús. Uno, romper yugos de esclavitud, para no estar deteniendo la bendición. Dos, no vivir en la ley, sino vivir en la gracia de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Recordando que la gracia nos hace salvos por solo creer en Jesucristo, pero la gracia también nos dice que tenemos que renunciar a los deseos pecaminosos y a los pensamientos pecaminosos. Entonces, rompiendo los yugos de esclavitud. Y dos, no vivir en la ley, sino en la gracia. Uno más, Hebreos 10:29. Cuanto mayor castigos, todo este versículo es como una pregunta. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ultrajado al
al espíritu de gracia, rompiendo los obstáculos que impiden que vengan las riquezas de la gracia. Un obstáculo que hay que romper es ultrajar al Espíritu Santo. Ultrajar al Espíritu Santo. Esa palabra ultrajar ultrajar significa insultar al Espíritu Santo, lastimar al Espíritu Santo. Esos son obstáculos que tenemos que romper. No ultrajar al Espíritu Santo, que significa no insultarlo y no lastimar al Espíritu Santo. Efesios 4:30. No con tristeza al Espíritu Santo por el cual fuiste sellado hasta el día de la redención. No ultrajar al Espíritu Santo. Si usted ultraja a su hermano que está al lado, usted está ultrajando al Espíritu Santo. Si usted insulta al hermano, si usted lo hiere al hermano, lo ofende, lo lastima, le está haciendo daño, usted está insultando al Espíritu Santo y le está haciendo daño al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? 1. No sujeto al yugo de esclavitud otra vez, no. Él nos hizo libres y quiere que estemos firmes en la libertad. Renunciemos a los pecados ocultos. 2. No viva en la ley. 3. No ultraje al Espíritu Santo. 4. Hebreos 12:14. Busca la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:15. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Rompiendo los obstáculos que detienen la riqueza de la gracia, la raíz de amargura. Ese es un obstáculo para que venga la bendición. La amargura, el mal carácter, el enojo, el rencor, la falta de perdón. Todo eso son parte de como una sola familia que se llama la raíz de la amargura. La raíz de la amargura. Miren, cuando el hijo pródigo regresó, ¿se acuerda del pasaje del hijo pródigo? Cuando el hijo pródigo se fue a pecar, agarró la herencia que le entregó el papá y se fue a las posilgas, se fue a vivir bien lejos de la casa de su papá, el hijo pródigo, y se fue a gastar todas sus herencias económicas, se las gastó en las cantinas, en las borracheras, en las prostitutas. Y el hijo pródigo, hasta que se quedó sin dinero, regresó a la casa del padre y recibió el perdón por la gracia del Señor. El hijo pródigo regresó a la casa de su papá y empezó a disfrutarse y a saborear la gracia de Dios, porque había recibido el perdón por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Y el hermano que estaba congregado en la iglesia, ese estaba amargado. Tenía raíz de amargura. No a la raíz de amargura. Gócese la gracia, saboréese la gracia, que esa viene de Dios y es para usted. Viva feliz su vida, con lo poco, con lo mucho que tiene. Y si en lo poco eres fiel, en lo mucho Dios te va a poner. No a la raíz de amargura. No a ese mal carácter. No, esas son obstáculos que hay que romper.
para no estar deteniendo las riquezas de la gracia en nuestras vidas. Uno más. En Judas 1:4, ya terminando, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios, en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Ahí tenemos, por ejemplo, las riquezas de las gracias. La gracia, pero tiene abundantes riquezas. Y esas son para mí, o son para usted y son para mí. Y lo único que necesito yo y usted es estar rompiendo los obstáculos que están deteniendo que esas riquezas espirituales y materiales y matrimoniales y familiares, tengo que romper cada día con esos obstáculos para que puedan venir todas esas riquezas a nuestras vidas, a nuestras vidas. ¿Cuáles son esos obstáculos que tenemos que romper cada día? Tenemos que el yugo de esclavitud. No podemos estar otra vez en el que se emborrachó, que ya no se emborrache más. El que robó, que no robe más. El que mintió, que no vuelva a mentir. El que adulteró, que no vuelva a adulterar. El que tuvo en el lesbianismo y fue libertado por Cristo, no más lesbianismo. El que tuvo homosexualismo y fue libertado por Cristo, no más homosexualismo. No más al yugo de esclavitud, porque a libertad Jesucristo te ha llamado y estar firme. Entonces se rompe el yugo de esclavitud. No vamos a vivir en la ley. Me ayuda el hermano del piano, por favor. No vamos a vivir en la ley, sino en la gracia del Señor. En la gracia del Señor. No vamos a ultrajar al Espíritu Santo. No vamos a insultar al Espíritu Santo. Si yo insulto a mi esposa, estoy insultando al Espíritu Santo. Si yo lo maltrato a usted, yo estoy maltratando al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo mora en usted. Por eso que cuando estoy platicando con usted, aunque esté sentado en una mesa comiendo, escojo mis palabras para asegurarme que mi conversación no lo va a lastimar a usted. Yo no quiero poner obstáculos a todas esas riquezas que tiene la gracia que son para mí. Que son para mí. Pastor, qué bonitos zapatos andan. Los tengo por la gracia de Dios, no porque yo me lo merezca. Y todo es por la gracia de Dios. Todo es lo hemos recibido por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. No podemos ultrajar al Espíritu Santo porque esos son obstáculos para que la bendición no venga. Camine con el olor a Cristo. Camine. ¿Me ayudas, hijita? Camine con el olor a Cristo. Que cuando usted llega a su casa, la familia sienta en usted el olor de Cristo. Que cuando usted llega al trabajo, la gente sienta el olor a Cristo. Camine con el olor de Cristo. Camine con el olor de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. No ultraje al Espíritu Santo. Rompa los yugos de esclavitud. No viva en la ley. No ultraje al Espíritu Santo. No lo ultraje. Renuncie a un enojo, a un rencor que le tiene a alguien, a una falta de perdón. Tenés que perdonar para que la gracia de Dios te bendiga. Así como Cristo te perdonó tu pecado en la cruz del Calvario, así tienes que perdonar a alguien en este día. Yo no sé a quién tenés que perdonar,
Yo no sé si tienes que perdonar a tu cónyuge. Yo no sé si tienes que perdonar a un hijo. Yo no sé si tienes que perdonar a un padre biológico, a una madre. Yo no sé si tienes que perdonar a un hermano biológico. Yo no sé si tienes que perdonar a un tío que te hizo daño. Yo no sé a quién tienes que perdonar. A alguien que jugó con tus emociones y tus sentimientos, que lo ayudaste y al final te traicionó. Todos esos obstáculos se rompen para que vengan todas esas riquezas de la gracia sobre nuestras vidas. Yo no quiero estorbo, quiero estar libre para que Dios esté siempre conmigo como poderoso gigante. Y en este pasaje, este es un obstáculo de gente que se meten a las iglesias, de infiltrados. Mantenga su distancia con esa gente y no ande con el mismo ADN de ellos. Porque hay gente que se han metido en las iglesias y se meten y son infiltrados. Critican la doctrina, critican la forma como se está dando la palabra, critican y ocupan todas esas cosas y se meten de infiltrados y estando dentro de las iglesias planifican cómo van a hacer daño a las iglesias. Y tú no puedes participar de eso ni andar con esos tampoco, porque esos son obstáculos a las riquezas de la gracia que Dios tiene para tu vida y tienes que romper con eso. Y hay un caso más, y con el último termino, que es la rebelión de Coret. Y ese es un obstáculo también que te impiden que vengan las riquezas. Dice el número, este es el último, capítulo 16, versículo 1, 2, dice, y se rebeló Coret, hijo de Igar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán, Abirán, hijo de Iliad, hijo de Pelet, hijo de Rubén, y se alzaron contra Moisés, junto con algunos de los hijos de Israel, 250 jefes de la congregación, escogidos en la asamblea, hombres de renombre. Estaba Moisés. ¿Quién eligió a Moisés? ¿Quién llamó a Moisés? Dios escogió a Moisés para pastorear la congregación en el desierto. Moisés era el pastor. Coret era un líder. Y agarró y convenció a 250 líderes. No agarró ovejitas sencillas, agarró 250 líderes, dice que eran de renombre dentro de la congregación. ¿Cómo cree usted que Coret, que se rebeló contra Moisés, cómo cree que hizo el trabajo para agarrar 250 líderes de Moisés y ponérselo en contra de Moisés? Con esto termino. ¿Cómo cree que Coret hizo ese trabajo de ponerle un liderazgo en contra de Moisés para partirle la iglesia? ¿Cómo crees que hizo el trabajo? Bueno, Coret empezó hablando con la gente, diciendo, aquí no hay palabra, aquí no hay amor, aquí no se enseña nada, aquí esto no es así, aquí esto no es allá, y la cizaña y la intriga fue lo que ocupó Coret para desviarle el corazón a 250 líderes que eran líderes del grupo de Moisés. Rompiendo los obstáculos que se levantan en contra de las riquezas de la gracia que Dios tiene para tu vida. Tienes que renunciar a andar con Coret, porque llevan un ADN torcido. Y a Coret con los 250 se lo tragó la tierra. Se abrió la tierra y se los tragó vivo. Y fueron a parar al infierno. Porque Moisés le dijo a Dios, Señor, o son ellos o soy yo. Y Dios dijo, yo estoy contigo, Moisés.
Se abrió la tierra y se los tragó a todos ellos, rompiendo los obstáculos que se levantan contra las riquezas de la gracia que Dios tiene para tu vida. Sé que esta cosa no te puede estar gustando lo que estoy diciendo, pero mi deber es enseñártelo. Apártate de Coret, que es un obstáculo que detiene las riquezas de la gracia. Las riquezas de la gracia. Y el último versículo, para que usted vea cómo trabaja Coret contra Moisés. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros. Miren cómo le hablan a Moisés, le dicen: basta ya de vosotros. Porque toda la congregación, todos ellos son santos y el Señor está en medio de ellos. O sea, toda la congregación está bien delante de Dios, dice Coret a Moisés y a Aarón. Pero ustedes están aquí por gusto, porque vos hasta tartamudo sos, no puedes ni hablar, Moisés. No le enseñás nada al pueblo, porque ni hablar sabés. Tenés que poner al otro a que hable por ti. No sé qué están haciendo aquí, pero yo voy a levantar una congregación. Esa sí va a ser la verdadera, esa va a ser la correcta en los cielos y en la tierra. Y mire, hermano, apártate de Coret y apártate de esa maldición en el nombre de Jesús, rompiendo los obstáculos que se levantan contra las riquezas de la gracia que Dios tiene para tu vida. Que Dios tiene para tu vida. Que Dios tiene para tu vida. Uno, rompiendo los obstáculos, yugo de esclavitud. Otra vez no pueden estar sobre tu vida. No puede, ya el Señor te libertó para libertad. Estar firme, porque la gracia te dio salvación porque has creído en Cristo Jesús. Y no puedes volver a la cantina otra vez. Yo no puedo volver a las discotecas de Miami. Yo no puedo volver a hablar de divorcio en mi casa, porque Jesucristo me libertó para libertad y me dijo: nunca más mencione en tu casa ni a tu mujer la palabra divorcio, porque eso es la sangre del Cordero de Dios, preciosa, santa, pura, transparente y limpia. Hace 2000 años se derramó la sangre de Cristo en la cruz, y es la única sangre que tiene 2000 años que no se ha coagulado, sigue estando fresca en la cofaina de Dios. Ninguna sangre de humano en la tierra puede tener 2000 años sin que esa sangre no se haya coagulado. Pero la sangre de Cristo no se coaguló, sigue estando fresca en la cofaina, allá en los cielos, a la diestra de Dios Padre, donde Él está intercediendo por nosotros. No al yugo de esclavitud otra vez. No vivir en la ley, sino en la gracia. No ultrajar al Espíritu Santo. No a la venganza. No a la venganza. Así te dice el Señor. No ocupes la venganza con tus propias manos, porque no solo te vas a meter a problemas. La venganza es mía, te dice el Señor. Y no a los infiltrados, y no a la rebelión de Coret. Póngase de pie, reciba su bendición. Le voy a pedir al grupo Alabanza que pase al frente. Yo quiero declarar que las riquezas de la gracia empezarán a venir a partir de hoy sobre tu vida. Quizás estás pasando por una preocupación, quizás te sientes sola, sin ayuda, te sientes solo, estás pasando por un dolor, por un sufrimiento, te pagaron mal, te sientes enfermo, enferma. Quizás pudieras estar sin trabajo, quizás pudieras tener un problema en casa, quizás puedes tener un problema con un ser querido.
Pero las riquezas de la gracia te pueden alcanzar en este día. Que el Señor te conforte y te fortalezca. Y que te confirme la buena obra de Dios en tu vida. Dios nos amó y Dios nos ama por la gracia del Padre y por la gracia del Hijo. Dios es el Dios que te fortalece. Dios es el Dios que te consuela. Dios es el que te da esperanza en las cosas de arriba y en las cosas de abajo. Vamos a cantar la misma adoración que cantamos. Si hay alguien con alguna necesidad espiritual para que el pastor ore por algo, el altar está abierto. Las riquezas de la gracia están listas para venir a tu vida y a la mía. Las riquezas de la gracia. Rompiendo los obstáculos que se levantan contra la riqueza de la gracia. Hoy se rompen algunos obstáculos. Se rompen. Queremos estar libres, queremos estar libres, queremos estar libres. El enemigo está confundido. El enemigo tiene confusión. El enemigo tiene confusión. Nosotros estamos en victoria. Jesucristo está aquí. Adoramos, hijito. Ven, te quiero bendecir, ven. Te quiero bendecir. Solo ven y recibe. Recibe las riquezas de la gracia. Ven. Salas ministeriales. Rociamos la sangre del Cordero de Dios en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te bendigo, te bendigo. Las riquezas de la gracia, las riquezas de la gracia sobre tu vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios Todopoderoso. Padre, yo declaro que ella va a empezar a gozarse tu gracia, Señor. Va a empezar a saborearse la gracia de Dios. Que sea feliz, Padre. Que tenga paz. Y se saboree
la gracia tuya, Señor. Santo, santo, santo. La bendigo, Padre. Ninguna arma forjada podrá prosperar contra ella. La declaro victoriosa, poderosa, prosperada, con la riqueza de la gracia en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Para que prospere en todo su camino. En todo su camino. En todo su camino. Y en todo su camino. Y en todo su camino. Gracias, Señor, te amo. La bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. La bendigo, la declaro libre. Libre de opresión. Libre de opresión. En el nombre de Jesús. Con libertad. Con libertad. Recibe tu sanidad con libertad. Recibe tu sanidad con libertad. Recibe tu sanidad con libertad en el nombre de Jesús. Rompiendo los obstáculos que se levantan contra la riqueza de la gracia sobre tu vida. Hoy se rompen varios obstáculos y el camino queda libre para recibir las riquezas de la gracia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Rompiendo los obstáculos. Rompiendo los obstáculos que se levantan en contra de las riquezas de la gracia de Dios. Levanta tus manos. Levanta tus manos y dale gracias a Dios. Que la gracia te bendiga hoy. Que la gracia te bendiga. Que la gracia te proteja. No solo te da salvación, sino te bendice y te protege. Y te fortalece. Y te sana. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos. 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 A libertad fueron llamados. A libertad fuiste llamado. A libertad fuiste llamado. A libertad fuiste llamado. Los yugos de esclavitud se rompieron. Los yugos de esclavitud se rompieron. Ahora la riqueza de la gracia viene. Los yugos de esclavitud se rompieron. Levanta tus manos, hijita. Los yugos de esclavitud se rompieron. Los yugos de esclavitud se rompieron. Ahora son las riquezas de la gracia. Las riquezas de la gracia. Samaya Soja. Alaba suita. Poder de Dios. Poder de Dios. Hoy. En el nombre de Jesús. Los yugos de esclavitud se rompen. Quedan libres las riquezas de la gracia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Santo, santo, Dios todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre. Santo, santo, Dios todopoderoso.
libres, libres del yugo de esclavitud, libres del yugo de esclavitud, sin ultrajar al Espíritu Santo, sin enojo ni amargura, sin los infiltrados y sin la rebelión de Coré. Esa riqueza de tu gracia, Señor, que venga a nuestras vidas y se manifiesten en todas las áreas de nuestras vidas. Que vengan esas riquezas de tu gracia, Señor, en lo espiritual, en lo sacerdotal, en lo matrimonial, en lo familiar, en lo empresarial, en la salud, riquezas de la gracia. Jesucristo es el sanador. David, el rey David, llegó a viejito teniendo buena salud. A David no se le conoce en la Biblia como un hombre enfermo. Siempre Dios lo mantuvo sano, saludable, hasta el último día de su vida. Esas son las riquezas de la gracia de Dios, las que hoy recibimos, rompiendo los obstáculos que impiden la bendición de Dios. Gracias, Señor, te doy. Gracias, Señor, te doy, porque hoy somos libres. Hoy somos libres. Hoy somos una carta abierta delante de ti, Señor. Hoy somos una carta abierta, Señor. Ya no vamos a esconder nada. Ya no esconderemos nada. Porque vosotros sois la luz del mundo. Sea tu bendición sobre cada uno de nosotros, Señor. Sea tu bendición sobre Patricia, sobre Alexis, sobre todo, cada uno de nosotros, Señor. Todo lo que estaba impidiendo la bendición de Dios se deshace, es reducido a cero en el nombre de Jesús. Así los bendigo con toda bendición de lo alto. Deuteronomio 1:11, Dios juró bendecirlos 1000 veces más que los que ha bendecido hasta el día de hoy. Levante su mano y diga: soy libre, soy libre, soy libre, soy libre. Ya no hay obstáculo que vengan las bendiciones y las riquezas de la gracia, porque por gracia somos salvos y por gracia recibimos la bendición de Dios, del Padre, las del Hijo y las del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: fuerte ciudad tenemos. Salude a su vecino.